Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en las sesiones de la red de supervisores. Nos reunimos siempre el primer miércoles del mes a la misma hora, que es las 2 de la tarde de México, 4 de Argentina. Y nuestro objetivo en este espacio es reunirnos los supervisores que hablan español, Latinoamérica, España y otros países del mundo, que quieran acompañarnos y aprender juntos sobre temas de supervisión. Algunos participan presencialmente y otros participan viendo las grabaciones que están disponibles en YouTube todos los meses. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, Sandra Guterman, que es un gusto, Sandra, tenerte acá con nosotros. Sandra también ha participado en este network en el pasado en otras actividades. Y bueno, Sandra, compartí, quizás te quieras presentar, qué es lo que vos querés que todos sepan de vos. Bueno, primero gracias, fue linda la presentación, un placer estar con ustedes. Eh, ¿Qué contarles? Soy MSC y soy supervisora también, estudié con Damián. Eh, Igual siempre que me presento, yo soy directora de una consultora que se llama Emovere y trabajamos básicamente con temas de coaching y con temas de capacitación en empresas. ¿Qué me importa a mí cada vez que me presento? La conexión con quienes están conmigo trabajando. Es lo que me hace a la diferencia. O sea que estoy el 100% con ustedes, estoy para que me pregunten de lo que yo sepa, voy a responder todo. Espero que sea un momento sumamente agradable con ustedes, para ustedes, que sea para aprender, para pasarla bien. Y después, como siempre digo, si quieren saber más de mí, tengo un recorrido profesional, búsquenme en Google, qué sé yo, ahí se enteran todos, pero la parte que no se puede escribir es la que vamos a vivir hoy juntos y para mí de eso se trata este encuentro. ¿Está bien? Preguntas, dudas hasta acá. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Avanzo? ¿Sí? Muy bien. A mí me gusta, cuando empiezo, siempre hacer algún tipo de ejercicio, pero que está relacionado con lo que vamos a ver hoy, que es algunos conceptos de neurociencias y para qué nos podría servir dentro del ser supervisor o supervisora. Así que les voy a pedir que levanten su mano derecha o su izquierda, la que ustedes deseen primero, y le manden una orden del cerebro a la mano en donde el dedo gordo o pulgar se junte primero con el anular, después con el índice, después con el meñique y después con el mayor. Lo voy a decir despacito, pero después me voy a volver un poco más como exigente. Anular, índice, meñique, mayor. Y ahora, por favor, cada uno con su ritmo, de la manera que lo desee y como mejor lo pueden haber aprendido, repitan como quieran, para adentro, para afuera, pero hagan anular índice meñique mayor. Anular índice meñique mayor. Y este mundo es tan competitivo, así que espero que lo hagan rápido. Anular índice meñique mayor, anular índice meñique mayor. Y estoy viendo que algunos tocan el piano muy bien, pero no sé si están haciendo lo que yo les digo. De todos modos, los voy a respetar. Pero como el mundo es bastante complicado y nuestro cerebro también, les voy a pedir por favor que tomen su otra mano y repitan el mismo ejercicio, porque es la única manera que tenemos para aprender. Anular índice meñique mayor, anular índice meñique mayor. Y si bien algunos ya sé que lo hizo alguna vez en su vida, se estará preguntando cómo que ahora no le sale, pero hay que volver a practicar. Así que vamos a anular índice meñique mayor. Me encantan las sonrisas, no se agoten tan rápido, pero la cosa se complica, porque además se toca el piano con las dos manos, así que ahí vamos juntos. Anular índice meñique mayor, anular índice meñique mayor. Y sé que para algunos internamente me están diciendo, querida, no lo digas tan rápido, que recién estoy entendiendo la consigna. Pero bueno, vamos por ahí. Muy bien. Bueno, vale reírse, vale pensar todo lo que piensen. Vamos a empezar a conectar neuronas. Y les voy a empezar a compartir. Todo tipo de estos juegos que parecen sencillos, cuasi tontos, cuando uno lo dice, empieza a complejizarse a la hora de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la cabeza empieza a unir neuronas que justamente no las tenía entrenadas para este tipo de ejercicio. Además, permite que el hemisferio izquierdo con el derecho se empiezan a juntar y para prepararlos para aprender es la mejor manera, que si alguna de ustedes por las actividades que tienen a lo mejor tienden a usar más el hemisferio derecho que el izquierdo o viceversa,
ahora los estamos poniendo juntitos. Entonces vamos a estar como más preparados. Y bueno, y ahora les voy a compartir. Y para ahora sí ya ponernos en acción, de todos modos siempre les voy a decir que si estoy diciendo algo y alguien necesita que lo repita de otra manera, bienvenido todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Eh, Esperen que voy a abrir esto. Ahí está. Ya jugamos. Les voy a pedir a cada una de ustedes que por un ratito, con ojos abiertos o cerrados, como mejor lo desee, busque a qué lugar le gustaría viajar hoy si pudieran ir a su lugar favorito. Y su lugar favorito es el cualquiera que quieran. Puede ser un lugar de la casa, puede ser un lugar del mundo, puede ser con alguien en particular que quieran estar, pero que la cabeza de ustedes empiece a buscar esa información. Y cuando la tengan, se conecten por un ratito con ese lugar. O sea, piensen todo lo que le aparece cuando están o con esa persona, o solos, o si es la playa, o si es la montaña, o si es el mar, o si es cualquier lugar, la habitación, la cocina. Acá es muy común que la cocina sea un lugar de encuentro, lo que deseen ustedes. Cuando estén ahí, sí les voy a pedir que entonces, despacito cada uno, se empiece a ubicar físicamente con esa emoción y con todo lo que les produce en el cuerpo las ganas de ir hacia ese lugar donde quieran. Y cuando lo tengan, pues aquí están conmigo en presencia y en conciencia para poder arrancar con lo nuevo que voy a empezar a contar. Como siempre digo, algunas reglas de juego, porque con algunos nos vemos por primera vez, es estar en presencia y en escucha. Vale preguntar todo lo que quieran y es todo lo que quieran. No se estén preguntando si es una pregunta inteligente o tonta, no para nada. Para mí es una pregunta. Participen en el caso que lo deseen. Todo suma, todos los puntos de vista ayudan a seguir construyendo aprendizaje. Estar abiertos a recibir otros puntos de vista, o sea, tal vez algunas cosas sean diferentes de las que venían sabiendo o creyendo. Buen humor, vamos a reírnos un poco como al principio, ¿no? Que uno dice, vengo y me ponen a hacer estas manitos, pero no es cualquier manito. Y estar en modo aprendiz, sé que estoy con gente muy, muy, muy formada y que además se sigue formando, pero siempre que habrá alguna pregunta, algo nuevo, algún nuevo sentido a lo que ya sabían desde mi lugar, para mí viene muy bien, así me ubico yo y curioseen todo lo que quiera. ¿A alguna le gustaría agregar algo más a esto, como que sean las formas en que nos vamos a manejar o les parece que están bien? ¿Sí? Ok, vamos para adelante entonces. Muy bien. ¿Vieron que parece que todavía no empezamos a trabajar como si uno se dijera, hey, neurociencias para supervisores y me estás hablando de cualquier otra cosa? Quiero contarles que desde el primer momento que empezamos a conectar, para mí yo ya estoy dando una clase que no tiene conexión con alguien, no pasa nada. Si esto no les atraviesa un poquito en algo de su cuerpo, además de su cabeza, para mí es como si lo leyeran de un libro y nada más. Si algo tiene de bueno el encuentro, tanto presencial, Zoom o lo que ustedes quieran, es que esta cuestión de experiencia atraviesa el libro y atraviesa Google y atraviesa cualquier cosa que lo pueda leer sin necesidad de estar en un encuentro o en una capacitación o lo que sea. Así que vamos a empezar a calentar motores y había una frase que me gustó mucho que era el corazón nos da cantidad de vida, pero el cerebro nos da calidad. Y esto es, de alguna manera, empezar a pensar también cómo quiero vivir, ¿no? ¿Y qué quiero? ¿Para qué es importante conocer cuestiones relativas a las neurociencias cuando somos supervisores? Bueno, uno de los puntos más importantes que a mí me parece de conocer algunos aspectos de las neurociencias es que nuestro organismo reacciona como reacciona, actúa como actúa y no todo es voluntario. Si bien hay muchas cosas que podemos elegir, algunas no. Pero estar en conciencia de esto nos permite tener como una doble mirada. Por un lado, cuando estoy siendo supervisora en relación a mi supervisado barra coach que viene a trabajar conmigo, entonces lo puedo mirar con algunas actitudes que las vamos a desarrollar hoy, como por ejemplo que aparezcan algunos contenidos que nosotros los veamos en resistencia y por lo tanto
más que vulnerable y abierto a aprender, está cerrado. A veces tiene que ver con el contexto que generamos o cómo conectamos con el otro. Y esto es absolutamente inconsciente. Por eso, en parte, ponerlo en conciencia nos ayuda a desanudar un montón de cuestiones y poder generar lo que se llama proceso de aprendizaje. De alguna manera, supervisión, mentoring, coaching, de alguna forma son todos procesos de aprendizaje, aunque usemos metodologías distintas. Y por el otro lado, esto, ¿no? De que cuando tomo conciencia decido, o sea, puedo hacer algo distinto. O si me doy cuenta, cuando voy de vuelta a trabajar con mis coaches, puedo empezar a hacer cosas diferentes. Y los seres humanos, digo yo, y sé muchos otros, tenemos la capacidad de elegir quiénes queremos ser y actuar con esos niveles de conciencia. El punto más importante de los niveles de conciencia que estamos hablando hoy es que podamos pasar de cuestiones de reacción a cuestiones de acción. O sea, elegir de qué manera quiero responder a determinadas situaciones o circunstancias. El, el automático de nosotros es absolutamente reactivo y ahora vamos a conocer parte de eso. Entonces, para seguir haciendo como una cuestión más de paraguas general, y recuerden que me frenan si hay algo que no estoy siendo clara. El supervisor acompaña en su proceso de aprendizaje al coach, o sea, es a la toma de conciencia. Hasta ahí podríamos de vuelta confundirlo con qué es coaching. Lo efectúa a través de una metodología particular. En el caso de muchos de nosotros que estudiamos con Damián, el modelo de los 7 ojos, para impactar básicamente en los resultados que quiere alcanzar esa persona que está supervisada por nosotros, el tipo de vínculos que queremos lograr en cualquiera de las cosas que hagamos y además cómo nos empezamos a sentir nosotros con nosotros mismos. O sea, cualquiera de nosotros, cuando la performance que tenemos se puede elevar o cuando la manera de conectar con el otro es mejor, bueno, también empiezan a pasar cosas en nosotros de sentirnos mucho mejor. Desde ese lugar, en todos los casos, para poder pasar de un lugar de no saber a un lugar de saber, de un lugar de inconsciencia a un lugar de conciencia, es necesario tener información de calidad. Eso es lo que nos ayuda a achicar nuestros márgenes de error. Pero no quiero llamar error porque cuando hagamos algo significa que nos equivocamos. Simplemente aquello que no queremos que nos siga pasando porque nos va bien y queremos mejorarlo o porque realmente nos encontramos con puntos de ignorancia, no digo de ceguera, de ignorancia, que tenemos que seguir aprendiendo y lo podemos hacer de la mano de un supervisor en este caso. Mientras les estoy contando lo que les cuento, tomen conciencia también de cómo están ustedes. Más allá del cansancio, y ya sé que Cris está a cualquier hora, quiero decirles relájense, a mí no me molesta ni siquiera que bostecen nada, para mí todo es un placer si están acá conmigo. Y por eso digo que la experiencia que tengan va a ser muy importante, ¿sí? Muy bien, entonces, sí, cuéntenme porque cada tanto, como hacemos los master coaches, les voy a ir a preguntar cómo venimos. Y cómo venimos es cómo están, cómo se sienten. Muy bien, entonces, ¿cómo llega la información a nuestro cerebro? Primero, contarles, y esto es solamente una distinción desde el punto de vista didáctico, porque no es verdad que tengamos 3 cerebros, tenemos uno, pero se pueden reconocer como varios dentro de eso, y por supuesto, esto fue a través de los años y de una evolución, ¿no? Entonces podemos reconocer, según este neurólogo MacLean, que tenemos por un lado el cerebro reptílico, el mamífero y el cognitivo humano, que ocupan el 5%, el 10% y el 85% respectivamente, como lo vemos en la diapositiva. Sin embargo, la mayoría de nuestras acciones están lideradas o reguladas por el 15%, es decir, por nuestro cerebro reptílico y mamífero. Y ahora les voy a empezar a contar por qué. No es lo ideal, pero es lo que nos pasa. El cerebro reptílico tiene como la primer función y sin discusión es garantizar nuestra supervivencia. Desde este lugar va a ser un montón de cosas que no siempre tengan que ver con que sea lo mejor para nosotros, ni lo mejor para otros. Tiene que ver simplemente que cuando algo que sucede le alerta y lo entiende como peligroso, automáticamente actúa.
La otra función importante del cerebro reptílico es esta necesidad que tenemos todos los seres humanos al nacer, que es la necesidad de pertenecer, ¿no? Pertenecemos a una familia, pero también pertenecemos a la red de MSCs y a la red de supervisores, y también a la, si quieren, a la ICF, y cada uno necesita pertenecer. Y el otro tema muy importante como función es la reproducción de la especie en tantos seres humanos. No estamos hablando de la conformación de ninguna familia ni nada, sino que se reproduzca nuestra especie. Eso se podría decir que son tres funciones que vienen casi grabadas en el ADN. Todo lo otro de nosotros es construido. Entonces, desde este lugar decimos que el cerebro reptílico es territorialista. O sea, no hay tanto compartamos desde este lugar. Esto es mío y te lo delimito. En los animales se ve muy marcado esto. Por ejemplo, en el caso de los lobos se ve que, por ejemplo, si hay dos machos alfa que están discutiendo sobre quién es el más macho de los dos o quién tiene más poder, se trenzan en una lucha y el último ni siquiera lo mata al otro, estira el cuello. El que tiene posibilidad de morderlo es el que queda claro que es el macho alfa. El otro se vuelve sumiso. Generalmente algunos animales orinan para determinar o para delimitar algún lugar que les sea propio. Los seres humanos lo hacemos de otras maneras un poco más sutiles, entonces necesitamos mostrar todo lo que tenemos, algunos ponen impronta en el auto, otros en los títulos, ¿no? Cuanto más títulos parece que seamos mejores. Otro en la casa, en todo lo que nos haga, en el cargo de una empresa, en el dinero que tengamos. De alguna forma le estamos diciendo al otro, esto es mío, esto me pertenece y este soy de alguna manera yo. No estoy diciendo que lo compartamos, pero estoy diciendo lo que diría nuestro cerebro reptílico. Imagínense cómo actuamos si creemos que lo podemos llegar a perder. Entonces, desde este lugar ganamos o ganamos, porque si perdemos se juega nuestra supervivencia. ¿De qué manera el cerebro reptílico toma decisiones? Con un 5% de la información que recibimos de afuera. Para que tengan una idea, 5% es medio parpadeo, con lo cual imagínense qué tipo de información precisa, perfecta y correcta podemos tener con esa cantidad y calidad de información. Después prometo contarles, eso se llama camino corto, exactamente cómo recorre el cerebro y qué nos pasa. Pero solamente empezar diciéndoles que con eso nosotros tomamos decisiones. Y lo peor es que les decía hace un ratito que es con la mayor cantidad de veces que tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos amenazados, en peligro, automáticamente o atacamos o defendemos. Es importante tomar conciencia cuando es el cerebro reptiliano o reptílico el que está liderando nuestras acciones, porque si no, imagínense el tipo de vínculo que generamos. Entonces, el primer paso para poder construirnos, construir relaciones humanas y ser, desde mi punto de vista, más humanos, más sensibles, más compasivos, más de acompañar al otro, en este caso como supervisores, es importante darnos cuenta cómo podemos hacer para controlar ese cerebro, que es lo mismo que decir cómo controlar nuestras reacciones. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vengo, chicos? ¿O cómo se sienten? Abran micrófonos y digan. Ay, no escucho nada. ¿Eso es bien o mal? Venimos dedito para arriba, bien, dedito. Algo, cuéntenme, ¿venimos bien? Ok, ok. Y las tengo acá porque para mí hay que mantener la atención sostenida y selectiva, que ahora les voy a hablar qué parte del cerebro está eso. Muy bien. Entonces, para seguir agregando información, hay 5 respuestas biológicas humanas y automáticas, que son la huida, el ataque, la defensa, la seducción o la sumisión y la parálisis. Y ahora se los voy a pasar a la acción cotidiana. Si nos sentimos que estamos en un lugar peligroso, una linda reacción, les diría que bastante buena para sobrevivir, es huir, o sea, corran, váyanse. Si están en un lugar que no se sienten bien, es un buen momento para irse. Pero a veces no podemos hacer eso. Así que lo que hacemos los seres humanos, si nos sentimos muy poderosos, es atacar.
Si yo me siento más fuerte que todos ustedes, es posible que si me siento en peligro, del primer golpe. Pero muchas veces no me siento así o alguien me lo dio antes a mí, con lo cual lo que me queda es defenderme. ¿Sí? Y en el caso de nosotros es cuando empezamos a dar explicaciones de por qué hicimos algo o por qué no hicimos algo. En especial cuando estamos relacionados con otros, en donde parece que la relación no es ni colaborativa, ni analítica, ni reflexiva, sino que es quien tiene la culpa, para que se den cuenta por dónde pasa en términos vinculares. Pero también aparece la seducción o la sumisión, que son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Seducción es, viste, ay, qué linda que estás, o qué bien que estás, hermoso verte. No digo que sea desde un punto de vista de falsedad, digo que lo que le estamos diciendo a la otra persona es que nosotros no los vamos a atacar, que no se tiene que cuidar de nosotros, que nosotros no somos peligrosos. O sea, que de última, si te tenés que agarrar con alguien, agárrate con otra persona. Y está la sumisión, o sea, la gente que todo sí. Yo digo, así como exagerando, le pertenezco. ¿Qué quiere usted? Y yo a disposición. Vuelvo a decir que no estoy diciendo si alguna de estas respuestas es mejor o peor, digo que son respuestas que humanamente aparecen. Y si las podemos distinguir, también las podemos modificar. Y la parálisis es cuando el ser humano siente mucho miedo, pero mucho, mucho, y se queda absolutamente sin poder hacer nada. Esto puede ser desde algún lugar donde alguien los esté atacando real, por ejemplo, no sé, que les pongan un revólver en la cabeza, pero también situaciones que ahora vamos a ver que no son tan fáciles de distinguir para el cerebro y que nos deja como, vieron, en situaciones que uno dice, y no supe qué hacer, y no se me ocurrió nada, y no tiene que ver con su inteligencia, ni con su recorrido, ni con nada. Tiene que ver que esa situación los abruma de tal manera que toda la sangre que está en los lóbulos prefrontales sale, se llama robo de sangre, y va a otras partes del cuerpo, que va justamente a parte del cuerpo para poder enfrentar en caso de que haya alguna situación de mucho peligro. De todas esas, igual es la más, digamos, es la menos recomendable, pero no lo manejamos. Es lo que aparece, ¿sí? Y tampoco es que le suceda a todos los seres igual, a todos los seres humanos por igual. De hecho, frente a una situación, algunos hacemos algunas cosas y otros hacemos otras. Que es importante y distinguirnos, conocernos, saber quiénes somos. El supervisor o la supervisora en situaciones de procesos de aprendizaje nos ayuda también a darnos cuenta de algunas cuestiones que actuamos y que no nos llevaría a los lugares que queremos ir. Digo, tanto como profesional como para ayudar a otro cuando está con nosotros trabajando. Es de los dos lados. Digo esto porque lo van a escuchar también en coaching, pero se supone que cuando uno llega a supervisión, igual acá hay gente con mucho más recorrido cuando llega a supervisión, se supone que uno ahí se vuelve vulnerable y explica dónde le duele, lo que no le sale, como su parte más débil, ¿no? Como la parte que no nos gustaría mostrar en cualquier situación. Pero sin embargo, muchas veces llegan y te cuentan lo fantástico que hacen todo. Entonces, bueno, si lo haces fantástico y te va fantástico, no perdamos tiempo ni plata, no hay problema. Desde el lugar de los supervisores, me encantaría ofrecerte algo de valor y que cuando te vayas un poquito mejor de cuando llegaste en términos de herramientas o de niveles de conciencia. Desde ese lugar lo estoy trayendo. Entonces, perdón. Con el reptílico teníamos esto bien automático, pero con el mamífero, el cerebro mamífero, es cuando aparece la capacidad de los seres humanos de aprender. ¿Y cómo hacíamos? Teníamos experiencias buenas, malas, algunas que nos traían placer y otras no, dolor, sufrimiento, entonces el cerebro empezó a almacenar en dos bancos de memoria. Uno, donde se guardaban todas las experiencias de placer y en otras todas las de dolor, para hacerlo más simplificado. Por supuesto que cuando nosotros nos sentimos bien con alguien y la conducta nuestra en términos de acciones es de acercamiento, voy hacia ese lugar o hacia esa persona porque ahí, ¿qué siento? Siento que no me va a pasar nada, me siento segura, ¿sí? Podría haber igual alternativas ahora para que me pregunten, porque hay algunas sustancias que al principio nos traen placer y después nos destruyen, por ejemplo, algunas drogas, y eso sería un problema. Pero digo en términos generales, pero también podría ser que hay lugares donde me sentí o maltratada, me sentí mal, incluso con un supervisor, digo que aunque no se dé cuenta, podría tener una muy mala experiencia y no querer volver a esos lugares.
O sea, la conducta. Cuando yo leo que hay algo que me trae dolor, barra, sufrimiento, barra, peligro, para mi supervivencia, y no tiene que ser realmente eso, es lo que mi cerebro entiende o distingue, automáticamente me alejo. Cuando esto sucede por el contrario, entonces me acerco. De ahí la importancia también de generar contextos donde la persona, digo, contextos, espacios de aprendizaje donde la persona se sienta como si fuera un abrazo virtual, cuidada, mimada, cerca, que pasen cosas lindas, inclusive aprendiendo, ¿no? Pero digo, porque para algunos es doloroso aprender, cómo transformarlo en situaciones placenteras. Y si vamos un poquito para atrás, cuando yo las recibí, dije, lo que más me importa hoy es conectar, que la pasen bien y además que se lleven algo, aunque sea un poquito distinto de lo que sabían antes. Porque la experiencia quisiera que sea placentera, que la guarden como algo que, che, la pasé bien, también aprendí un montón, pero la pasé bien. Entonces, esto que acabo de contarles es porque frente a un estímulo externo, lo que hace nuestra cabeza es automáticamente percibir, sentir, interpretar y con esas tres cosas tomar una decisión de acción. Acuérdense que eran en 125 milisegundos, pero si la información nosotros frenamos y podemos seguir pensando, analizando, reflexionando, es posible que ya no sea una reacción y entonces podamos decidir conscientemente o toma de conciencia que sí queremos hacer. En este caso de distinto, si somos supervisados para aprender cosas con nuestro supervisor y si somos supervisores, ¿qué otras cosas podemos seguir aprendiendo para acompañar a nuestro supervisado? Entonces, no me voy a andar acá, ahora les voy a contar por qué. Solamente les voy a decir, para cerrar hasta acá, que para tomar mejores decisiones necesitamos emocionalmente estar tranquilos y tener información de calidad. La información de calidad es aquella que cuando estamos en coaching llamamos como preguntas poderosas. Es esa la información de calidad. Toda la otra, la que te la contestan en 3 segundos, la que ni siquiera pensaron, es automática, es aprendida y es repetitiva. Es buena, y podríamos decir que es buena en términos de supervivencia si lo llevó hasta el lugar donde ustedes están hoy, pero es posible que esa información ya no les sirva más y sin embargo sigan actuando de igual manera queriendo tener resultados diferentes. Por eso el supervisor ayuda a ver otros espacios que no estamos viendo en nuestro rol de coach. Entonces, avancemos un poquitín más. Recién les hablaba de cómo recorría la información llamada eh, camino corto o camino largo. Y ahora se las voy a detallar a nivel cerebral. El camino corto es esto que recién acabo de decir. Entra información de afuera y se va directamente. ¿Por dónde entra la información? Por nuestros sentidos, menos el olfato. Pero digamos, entra información y va directamente al tálamo, ¿sí? Del tálamo va a la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es chiquitita, es como dos almendritas que tenemos acá. Lo traigo porque algunas me preguntaron si eran estas, y como muchos no tienen amígdalas en la garganta, es un problemita porque me dijeron no tengo más cerebro reptílico, y yo le dije no, tienen porque está ubicada en otro lado. Pero ahora, hablando muy, muy en serio, eh, cuando pasa del tálamo a la amígdala es como una estación de evaluación de información y automáticamente dice si esto es peligroso o no, pero acuérdense que dijimos que eran 125 milisegundos, con lo cual puede ser que esa información sea la correcta o no. Lo que hace la amígdala, si lo considera o lo evalúa peligroso, le manda la información, la pone en sobreaviso, digamos, al hipotálamo, y el hipotálamo prepara el cuerpo. Cuando digo prepara el cuerpo para correr, para defenderse, para atacar, para hacerse el simpático, lo prepara, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Supónganse, los neurocientíficos traen este ejemplo que me parece sencillo y bueno. Yo puedo ir caminando y que haya una rama me equivoco, que esa rama puedo creer que es una serpiente, ¿sí? O la sombra. Entonces automáticamente mi cabeza dice, más vale que salgas corriendo, porque no voy a atacar a la serpiente, salvo que sea una genia para atacarla, pero no sería mi caso. Salgo corriendo. Cuando salgo corriendo,
mi información sigue recorriendo mi cerebro, porque hay una que se fue a la amígdala del tálamo, pero hay otra que del tálamo siguió su caminito, tarda un poquitín más, a otros sectores de lo que se llama la corteza cerebral. Entonces, es posible que cuando la información llegue ahí, sigue evaluando y le diga a la cabeza, no, escúchame, era una rama, frena, o no era una rama, era una serpiente, así que mejor que sigas corriendo, ¿sí? Eso es como si tuviéramos respuestas como en automático y respuestas donde uno ya pudo reflexionar y pensar. Lo que nosotros como supervisores tenemos que llevar a la persona que está trabajando con nosotros es ese nivel de reflexión. Porque si alguien nos dice todas sus, como si ya lo hubiera, no sé, como si yo te dijera, te hago una pregunta, ah, sí, esto es esto, por esto, después por lo otro, después por lo otro, y uno le dice, no es posible pensar así. O sea, realmente no es posible pensar así. Y a veces no hace falta decirlo de vuelta, sino crear la experiencia para que la persona pueda bajar, estar tranquila y poder realmente pensar. Cuando podemos pensar, es cuando digo que eh, los lóbulos prefrontales o el cerebro humano está en acción más, en su mejor acción, por decir así. ¿Por qué? Porque las funciones que se alojan en los lóbulos prefrontales, que son estos que tenemos acá, como si fueran la parte más de la frente, tiene funciones cognitivas y funciones ejecutivas. Las funciones cognitivas son básicamente lenguaje, memoria, la creatividad, ¿sí? Em, Todas estas son como funciones como las superiores del ser humano. Pero sobre esas funciones están apoyadas las que se llaman funciones ejecutivas, pero superiores a la vez, ¿no? No cualquiera. ¿Qué tipo de funciones ejecutivas están alojadas en los lóbulos prefrontales? Básicamente poder tener atención sostenida y selectiva, lo que no estaría sucediendo ahora con la mayoría de la gente adolescente. Bueno, a la gente adulta también le está costando sostener la atención, ¿sí? Todo lo que yo hice con ustedes al inicio parecía entre sencillo y tonto, pero captó la atención de ustedes. Cuando yo los estoy metiendo cada vez más en esto, lo que estoy viendo cada vez, si ustedes están conmigo o están en cualquier lado, porque hoy la atención es volátil en todas las personas, porque tenemos un montón de estímulos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, atención sostenida y selectiva, planificar a largo plazo y sostenerlo, o sea, lo planifico y después lo puedo hacer, analizar, reflexionar, retardar la gratificación. Los seres humanos queremos enseguida tener resultados, y mucho más en el mundo que vivimos hoy. Es como decirles, mira, ¿sabes qué? Tenés que aguantarte un cachito. Todavía no vas a poder comer. Vamos a comer en 5 minutos. Este tipo de cosas que parecen de vuelta sencillas, parece que en la acción no es tan sencilla. Es más sencilla en el decir, pero no cuando lo tenemos que hacer. Y después la empatía, que es otra cosa muy importante para generar conexión con el otro, ¿no? Y que el otro se sienta cómodo, se sienta bien, se sienta que ahí va a estar cuidado. Entonces, ¿para qué es importante conocer esta información? Bueno, de vuelta, la supervisión es un proceso de aprendizaje. Y para que ello suceda, hay que saber que aprender es peligroso. O sea, cada vez que una persona recibe una información que para esa persona es nueva, el cerebro lo decodifica como peligroso. Por eso, si ustedes van a dar algo completamente diferente, siempre traten de ver en qué puntos de contacto, de conexión tienen. Siempre partan de algo con la persona que están trabajando que lo tengan en común, porque en común significa que la persona lo conoce. Y si lo conoce, ya deja de ser peligroso y se acerca. Si uno va de entrada y cuenta un montón de información que va justamente en contra de sus creencias, no estoy ahora hablando de que si es verdad o no es verdad, automáticamente nosotros nos vamos a replegar, nos vamos a cerrar, pero no solamente porque seamos, si quieren, cerrados, sino porque nos estamos cuidando. Lo que pasa que a veces es infundado de que nos cuidamos, porque es como decir, y me miró mal, no me gustó su tono, no entendí, acá me siento rara, acá no sé, hay algo que me dice que tengo que estar mirando para todos lados porque en algún lugar me va a pasar algo. No hace falta, quiero decir, no estoy diciendo de personas que están enfermas mentalmente, estoy diciendo que nos pasa a todos nosotros cuando estamos en lugares
donde no nos sentimos cómodos o cuando nos dicen cosas que no siempre estamos tan abiertos a escuchar y que va muy disímil en lo que nosotros creemos o apoyamos o estamos a favor o lo que sea. Entonces, entender que es peligroso es una forma también de que el supervisor o la supervisora acompañen ese proceso a que la persona de esta situación se abra. Se abra no significa que diga que todo lo que sacó en conclusión es perfecto y maravilloso. Sencillamente que se abra a escuchar. Cuando podemos escuchar, después podemos decidir si nos sirve, si no nos sirve, si queremos o no queremos. Eso también lo podemos hacer. Entonces, la idea es cómo hacer para que se bajen las conductas defensivas y resistente. Y de vuelta repito, la persona tenga ganas de seguir expandiendo sus niveles de aprendizaje, aunque sea un genio de los genios. Digo yo, siempre hay algo para aprender. Entonces, ¿cómo se clasifica? Me adelanté, pero vamos por lo mismo. El aprendizaje en general tiene como dos grandes líneas. Una que es literalmente emocional, esa aparece cuando aparece, es fácil de aprender, no necesita ningún sistema ni nada, pero después están las cognitivo-ejecutivas, que es un poco todo lo que les conté, que están más alojados en los lóbulos prefrontales, que requieren de mucho esfuerzo, de repetición, de ganas. Entonces, es muy fácil de olvidar. Entonces van a una clase, salen contentos, aprendí algo nuevo y dale, lo quiero repetir o lo quiero hacer y no lo puedo hacer. Entonces, lo vamos a tener que repetir tantas veces hasta que sea parte de nuestros esquemas de acción, diría Piaget. Pero después les voy a decir qué pasa con las neuronas. Dentro del aprendizaje cognitivo ejecutivo tenemos el emocional y el intelectual. Aunque parezca que estamos hablando con iguales palabras, en este caso el emocional es lo intrapersonal, o sea, conocerme, ¿sí? Y es como conocer mi mundo interior, pero también está la posibilidad de conocer a otros o de conocer también el espacio. Pero esto, más que nada, es lo más intelectual, ¿sí? Así que tenemos intrapersonal, interpersonal. Y después todo lo que quieran aprender de contenido puntual y sistemático, que se aprende, por ejemplo, cuando estudiaron, cuando decidieron ser coaches o supervisoras o ahora en este caso, por ejemplo, Cris con el inglés, o sea, es un sistema, es toda la parte intelectual. Acá no es cuando quiero voy, cuando aparezca el inglés aparece, va a aparecer si estudia, lee, escucha y finalmente va a ser parte de lo que ella sabe. ¿Qué pasa si adentro de la cabeza? Bueno, tiene que haber para aprender sinapsis, o sea, dos neuronas se conectan, dos o más. Cuando hay muchas que se conectan, se lo llama red Hebbiana o Hebbiana, porque la persona que lo descubrió es un psicólogo que se llama Donald Hebb. ¿Y qué decía este tipo? Lo que decía era, las neuronas se conectan por los axones, por las colitas largas que tienen, ¿sí? De tal manera que se agrupan y cada vez que reciben algún tipo de descarga electromagnética, hay más neuronas que se asocian. Si lo paso a lo que les acabo de decir, es cuanto más aprendemos, cuanto nosotros podemos, como que parece natural, ¿no? Que viene un estímulo y automáticamente parece que tuviéramos la respuesta, pero fue una respuesta aprendida, significa que es algo que el cerebro lo considera importante. Si lo considera importante, se va a unir cada vez más. Y lo que dicen los que estudian esto es que sufren algunos cambios bioquímicos y eso se llama potenciación a largo plazo. ¿Por qué? Porque se mantienen juntas durante mucho tiempo. Si cualquiera de esas neuronitas que están asociadas reciben estímulo, todas las que están asociadas se encienden y actúan en consecuencia. Pero supónganse que por alguna razón ustedes aprendieron algo que fue genial hasta hoy y hoy se dan cuenta que no les sirve más. ¿Cómo puede aparecer un nuevo aprendizaje si no hay más lugar en la cabeza? Es necesario que las redes sevianas que se armaron se desarmen. Y nosotros en lo cotidiano decimos desaprender. Vieron que en muchas clases se dice hay que desaprender para volver a aprender. Tiene que ver con esto. Las neuronas se desarman y se reasocian de otra manera. Pero para que el cerebro entienda que para ustedes es importante, lo tienen que poner en práctica. Si no hay práctica y repetición de aquello que consideran importante, se van a empezar a debilitar y van a desaparecer. No sé cómo vengo con el tiempo, Dani.
Me quedan 10 minutos para terminar. Bárbaro, No sé si quiero dejar perfecto. 3 minutos para preguntas y Sí, respuestas. cuento Hay esto una, y sí, Sandra, hay una decime. metáfora que escuché una vez que me gustó y que me sirve a mí también para entender lo que acabas de decir, que contaba Decime. esta coach haciendo una presentación similar a la tuya, y la metáfora que ella usaba era: imagínense cuando estás en tu casa y tenés que ir a agarrar el correo fuera de tu casa y está nevando, y vas caminando con las botas y dejas tus huellas hasta que llegas a la caja para agarrar tu correo. Y al principio, como hay mucha nieve, es muy difícil. Y es muy difícil caminar y llegar hasta ahí. Después, cuando vas la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, cada vez queda todo más. Y llega un momento que es muy fácil caminar. Entonces me pareció Así, como algo visual muy bueno para recordar sí, cómo funciona el aprendizaje y las neuronas en el cerebro. ¿Cómo lo ves? sí. Lo veo perfecto, lo único que le agregaría que se nota que vive en un lugar donde hay nieve, porque jamás se me hubiera ocurrido acá, salvo que te diga barro, pero me encanta la metáfora, me parece súper, porque igual como idea visual todos la tenemos, o sea que sirve un montón lo que trajiste y decirle que lo voy a empezar a usar. Pero sí, es así, es tal cual. Ahora, esto de aprender y desaprender, de que las neuronas se asocien o se desasocien, es la base de lo que llamamos neuromodelación o neuroplasticidad o aprender, o sea, tan sencillo como es, ¿sí? Cuanto más grande son el grupo de neuronas que se asocian, bueno, mayor el tamaño de esa neuroplasticidad, pero no hay ni mejores ni peores aprendizajes, es lo que ustedes consideran más importantes o menos importantes. Lo que sí es importante que sepan es que nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas y cada una tiene capacidad, cada una de ellas de conectar como posibilidad con 10.000. Entonces, tendríamos unas 1.000 billones de posibilidades de conexiones de neuronas, con lo cual nuestro aprendizaje realmente es infinito. ¿Tá? O sea, es posible, como digo yo, en buenas condiciones. Por tanto, conocer cómo funciona nuestra biología nos permite acompañar a nuestros clientes con mayor simpatía. Y lo puse a propósito, sentir con, porque hace un ratito les regalé esto que una de las funciones ejecutivas del cerebro superiores es la empatía. Pero hay un autor que yo sigo, que a mí me gusta mucho, que se llama Kaufman, que él distingue la simpatía empática de la psicopatía empática. Entonces, la simpatía empática, el sentir con, es poder acompañar en el proceso de aprendizaje a la persona que está con nosotros. Es de vuelta a ponerme al servicio del otro en el momento de aprender. No que la otra persona se acomode a mí, sino como yo me acomodo a la otra persona para facilitarle el aprendizaje. Y en ese momento que estoy enseñando o que estoy compartiendo, o que estoy interactuando o que estoy construyendo con el otro, en mi mirada es que se ponen en juego valores. Y para mí uno de los más importantes es la integridad. Digo, además de la honestidad, la transparencia, la humildad, quiero decir, esto de que lo que te digo, siento, pienso, también lo hago en consecuencia. Eh, Muy bien. Y nada, eh, escucho cada vez que escucho a mis compañeros hablar de la supervisión, hablan de que se enamoran de esta nueva eh, profesión, digámoslo así, o actividad profesional, la comparto, así que me salió esta frase de esta manera, ¿no? Es una práctica que creo que enamora y que aparte es interminable, uno sigue aprendiendo. No lo voy a leer porque esto último que se los voy a dar sin ningún problema es recapitulando ideas principales, solo a título de síntesis, pero prefiero, si a ustedes les parece, dejar abierto por si hay comentarios o lo que quieran para poder cerrar. Y desde mi lugar, agradecerles, por supuesto, este tiempo, estas ganas de escucharme y si yo les di un poquito de valor a lo que venían haciendo, bueno, misión cumplida. Voy a dejar de compartir y estoy para ustedes. Cuéntenme ahora un poquito Muchas cómo gracias, están, cómo se Sandra. sintieron. Muchísimas No, gracias por la presentación, mucha información muy completa. Si querés también poner tu correo para que ah, sí, en el chat room, para que en entonces el chat. puedan acceder a ti y si tienen alguna pregunta o quieren hacer un seguimiento. Una de las cosas, Sandra, también que creo que es importante para todos los supervisores que conozcamos y coaches,
es que cuando estamos trabajando con nuestros clientes están pasando cosas en nuestro cerebro. Entonces, es estar preguntándonos, okay, ¿qué necesitamos conocer del cerebro para poder ser más efectivos? Por ejemplo, yo una vez escuché que hay ciertas comidas que son mejores para alimentar el cerebro que otras. Sí, Entonces, ¿cómo podemos prestar atención a ese tipo de cosas? O, por ejemplo, mira, cómo también el cerebro funciona y antes de empezar una sesión de coaching, cómo creamos una mejor condición para nuestro cerebro para que pueda funcionar mejor cuando hacemos, por ejemplo, algún ejercicio de centramiento, meditación o respiración, de alguna manera también estamos permitiendo que nuestro sistema nervioso se ajuste, se acomode para poder funcionar mejor. ¿Ibas a decir algo sobre la de la comida? no, no, porque me hiciste pensar, yo estoy leyendo ahora mucho sobre el sistema digestivo y cómo impacta en la cuestión inmune de nuestro cuerpo y en algunas hormonas que también nos prepara para estar como en la mejor situación, digo, para aprender o para trabajar. En realidad, para estar en la vida. O sea, seguro escucharon la serotonina en algún momento, que es una hormona. El 80% de la serotonina la fabrica el tubo digestivo y es la que nos permite sentirnos tranquilos, en paz, serenos. Digo, imagínense, y ahora relacionando con lo que trajo Damián, la importancia que tiene cuidar nuestro sistema digestivo y, por supuesto, a través de la alimentación. O sea, tener conciencia de que ingerimos eh, sumamente importante, pero además es sumamente importante porque está relacionado, está estudiado esto con nuestros niveles de memoria, también tiene que ver con el sistema del tubo digestivo, o sea, tener mejor memoria con el sistema inmune. Y cuando estamos en esa situación, eh, hay una palabrita que a lo mejor la escucharon, que se encuentra en los extremos de las neuronas, que se llama telómero, que si la miran a nivel científico aparece como un lugarcito como verde en las puntitas. Se estudió que las personas que tienen mejor calidad de vida en términos de que están en ambientes más seguros, que tienen mejor alimentación, mejor descanso, quiero decir que tienen buenos tratos en términos generales, el telómero es más larga. De hecho, se dice las personas más felices, pero no estoy diciendo felicidad en términos qué me hace feliz, sino de bienestar, eh, bueno, capítulo aparte, qué sería bienestar y qué sería felicidad, pero estoy diciendo en condiciones de vida buenas y mejores alimentados y mejores cobijados en términos de vivienda, ese telómero es más largo, la vida es más larga, pero estoy hablando de calidad de vida, no solamente de respirar. Y eso fue estudiado en lugares donde la gente ha sido muy maltratada en condiciones inhumanas y personas que por supuesto tuvieron mejor suerte y estuvieron viviendo en otros espacios. Y digo cómo todo el cuerpo se relaciona, también decirles que hay 500 millones de neuronas en el aparato digestivo, así que de vuelta, ¿por qué es tan importante eh, todo esto que vos trajiste de la alimentación? Y todo lo que tenga que ver como para que nuestro cerebro esté aquietado. Digo, si yo vengo de una pelea con alguien y tengo después una supervisión y no estaría en las mejores condiciones como para poder escuchar al otro, estar en presencia y poder trabajar, porque además emitiría un montón de, no sé si les pasa a veces como esa electricidad que sienten de otros, que dicen, mira, no sé, no me dijo nada, pero yo ya tengo ganas de irme de acá, o por el contrario, hey, acá se respira una tranquilidad que da gusto estar. Me parece que de esto se trata mucho de lo que trajiste y está estudiado y está buenísimo, está muy, muy bueno. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque tenemos 2 minutos antes de terminar. ¿A alguien le gustaría preguntarle algo a Sandra antes de que terminemos? Pero qué bien que dije todo. Pues lamentablemente Claro. se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecer a los que participaron, Sandra, a vos especialmente, muchas gracias, siempre estás predispuesta en apoyar, en acompañar, en hacer una diferencia, así que es un gusto haberte tenido. Después creo que es una muy buena sesión, a mí me encantó, creo que estaría muy bueno, la vamos a poner en YouTube para que los que no estuvieron acá se puedan beneficiar, quizás vos también la quieras poner en tus medios, en tus Dale, sí, redes. Y bueno, muchas gracias a todos. Saludos la semana, el mes que viene. Nos volvemos a reunir siempre. Es el primer miércoles del mes.
Cris, quizás te pedimos a vos si te animás a hacer algo que habíamos hablado del Enneagram, ¿te acordás? Que habías dicho quizás como una posibilidad para que aprendamos todo del Enneagram. Que estás disponible, estás en mute, no te escuchamos. Vos viste que te hablo en inglés. A partir de octubre, cuando pueda volver a hablar en castellano. Sí. Ok, fíjate en tu calendario, primer miércoles de octubre. Mediodía mío, es un poco tarde para vos, 9 de la noche, pero no es a la mitad de la noche como en alguna vez de estar reunido. Fíjate si estás disponible. Miércoles de octubre, el 5. Sí, No, ¿podrás? prefiero entonces en noviembre. Ok, perfecto. Entonces lo dejamos para noviembre. Que sería Minerva, Patricia, si hay algún tema a ustedes que les gustaría presentar, este es un espacio para todos, es un espacio comunitario invitando a los colegas, si hay algo que se les ocurre, me avisan y las invitamos a participar. Piénselo todos. Sí. Y Sandra, muchas gracias, siempre te invitamos y siempre aceptas, así que No, gracias un por tenerte, un placer. gusto. Lo mismo para mí y gracias por escucharme. Besito a cada uno y Para la nos próxima, estamos también viendo. los que están disponibles, como decía Patricia, hoy hay 2 actividades más. Está el capítulo argentino que también tiene una sesión sobre temas de supervisión y creatividad en un par de horas, a las 3:30, y acá 5:30 Argentina, 7:30 Argentina, 5:30 México, y también está la red de MSCs, los que estén disponibles, y es a las 4:30 mía, 6:30 México, 8:30 Argentina. Qué genial. Muchas cosas. Saludos a Un todos. besito Abrazos. enorme. Chao. Bye. Muy bien.